En menudo lío me he metido. Tratar de contar toda, insisto, toda la historia de Talbot en un solo vídeo. Una historia complejísima de una marca que ha sido inglesa, americana y francesa y que ha utilizado el nombre de Talbot, Clement Talbot, Talbot Darracq, Talbot Sunbeam y Talbot Lago. Lo dicho, un verdadero lío. Bienvenidos a Garage Hermético. Enciérrate con nosotros. En pocos vídeos podemos utilizar la expresión de vamos al lío con más propiedad que en este, porque la historia de Talbot, que abarca de 1903 a 1986, que es cuando desaparece, está trufada de coches prestigiosos y de coches que llevaban la marca Talbot y que sencillamente ni eran Talbot. Vamos, Max, vamos, que la historia es larguísima, tenemos que arrancar, vamos. Rodrigo tiene esta vez mucha razón, porque la historia es larga y además acabaremos comentando cómo era la gama Talbot en España, porque Talbot se fabricó en España e incluso en Finlandia. El conde de Shrewsbury y Talbot. El nombre de Talbot proviene de la nobleza, porque en 1903 deciden en el Reino Unido crear una empresa para importar los coches franceses Clement Bayard. Pero como estos ingleses son tan complicados, en vez de importarlos con su propia marca, decirles cambiarle el nombre. Y le pusieron el nombre del conde que pagaba la fiesta. Y esos coches se llamaron exactamente Clement Talbot. Bueno, hubo suerte, porque se podía haber llamado Clement Shrewsbury. El siguiente paso fue ya no importar los coches, sino importar la mayor parte de las piezas y montarlos en el Reino Unido. Y así fue como en 1910 pues consiguieron fabricar una cifra de 700 Talbot Made in UK, una cifra que está muy bien para la época. Darracq, ¿inglesa o francesa? Muchos habréis leído u oído que Darracq es inglesa y otros que Darracq es francesa. Bueno, es que es un lío, porque Darracq era una marca inglesa cuya sede estaba en París. Es que los ingleses estas cosas las complican mucho. Tras la Gran Guerra, allá por el año 1920, pues la cosa, aunque parezca difícil, se complica un poquito más, porque fichan a un ingeniero suizo que se llamaba George Roech y deciden fabricar en los dos países, pero en el Reino Unido deciden llamarlos Talbot Darracq. Pero bueno, qué poca fe en la marca, que siempre le tienen que poner un apellido al lado. En la gama de esos años figuraban coches como el 14/45 caballos o el Talbot 105 de 1926, que consiguieron bastante éxito incluso en competición. Llega Talbot Lago. En 1935 el grupo empresarial quiebra y lo compra otra empresa del Reino Unido, el grupo Rootes. Bueno, pero es que este grupo necesitaba pasta, necesitaba dinero, y decide vender la parte francesa a un tal Antonio Lago, que bautiza a los Talbot franceses como Talbot Lago, mientras que los Talbot ingleses se llaman Talbot Sunbeam, o antes de que me regañe Rodrigo, Talbot Sunbeam. Bueno, como veis, la ceremonia de la confusión. Durante la Segunda Guerra Mundial, pues todo el mundo deja de fabricar coches para fabricar armas y vehículos bélicos. Pero bueno, era lo que se necesitaba en ese momento. Y en 1946 se reanuda la fabricación de coches, pero en 1955 los ingleses deciden abandonar la marca Talbot y llamar a los coches simplemente Sunbeam. ¿Se puede enredar más? Sí, se puede enredar más. ¿Por qué? Porque el grupo Rootes decide a su vez vender la parte británica de la marca a los americanos de Chrysler. Y los franceses, a su vez, venden su parte, es decir, la Talbot francesa, a Simca. Bueno, lo que no sabían las dos marcas es que iban a volver a juntarse y que se iban a reencontrar muy poco después. Y es que, como veis, y lo digo siempre, la realidad supera la ficción. ¿Por qué lo digo? Porque en 1967 Chrysler, no he dicho Chrysler, pues compra la Talbot inglesa y compra Simca con M, no con N, que también me está afeando mi pronunciación, Rodrigo, que el tío está a todas, ¿no? Que bueno, como sabéis, era la dueña de Talbot. Y parece que la maraña empieza a desenredarse. Vuelven a estar juntas las dos Talbot, pero no es así, porque ¿qué hace Chrysler?
¿Qué hace Chrysler? Pues hace desaparecer la marca Talbot y llama a Talbot, a todos los modelos Talbot, con el nombre de Chrysler. Pero es que el lío no acaba aquí. Peugeot, salvación y condena. Y llega el grupo PSA, que como sabéis es Peugeot Sociedad Anónima. Bueno, pues ahora como sabéis está dentro del enorme grupo Stellantis y compra la marca a un precio político a Chrysler. ¿Por qué? Porque la marca tenía enormes problemas económicos, pero también los coches problemas de fiabilidad y también incluso tecnológicos. Y en Francia y en otros muchos mercados, bueno, pues la marca Chrysler, que ya era Simca, ya tenía una gama de modelos relativamente importante, ¿no? Porque tenía el Simca 1000, que ya estaba bastante anticuado, con un motor trasero, el 1200 y los recién aparecidos 150, que en otros países se llamaron 1308 o 1309, o Alpine en Inglaterra, donde hacer las cosas fáciles y usar el mismo nombre que en otros países, pues se ve que no les convence. Peugeot piensa que la imagen de marca de Simca pues no es buena. Está ya muy desgastada porque, como os digo, ya tiene problemas de fiabilidad y que había que cambiarla. Pero tampoco les convence la idea de poner el nombre de su marca, Peugeot, a esos coches. Y entonces, ¿qué decide? Pues muy fácil, decide utilizar el nombre de Talbot. Y esa vez, por lo menos, esta vez sí, lo llamó Talbot a secas, sin apellido. Bueno, decía que lo llamaron Talbot a secas en todos los países del mundo, menos en uno, que seguro que Rodrigo adivina cuál es. Inglaterra, por supuesto. Efectivamente, ahí lo llamaron Talbot Sunbeam e incluso tuvieron algunos modelos, alguna gama propia, como ya veis, seguro que hubiera en la memoria el Talbot Sunbeam Lotus. Gama Talbot. Así que en 1979, cuando se vendían muchos coches con la marca Simca, como por ejemplo el 1000, el 1200 y el Horizon, que también se vendió como Simca, aunque hay gente que no se acuerda, no nacieron como Talbot, sino como Simca. También los 150 o 1308, 1309 o Alpine, que se vendieron con marca Simca e incluso con marca Chrysler, pasan a denominarse Talbot. Y también los Chrysler Solara 180 y 2 litros adoptan el nombre del Conde. Y también en esta época aparecen nuevos modelos Talbot. Yo os diría que los dos más importantes, el Talbot Samba, coche pequeñito, y el Talbot Tagora. El Talbot Tagora además es un coche del que quiero hacer un vídeo de la serie esta que hemos llamado Perfectos Desconocidos, porque es un coche que la gente no se acuerda de él. Era un coche que nació con unas aspiraciones pues muy importantes, porque querían que la marca Talbot hiciera una incursión en el territorio premium. Bueno, ya os adelanto que no tuvo mucho éxito. En 1987 cesa la producción de Talbot en Francia y solo un año después lo hace en España y en Finlandia. Pero ninguno de los coches que he nombrado fue realmente el último Talbot. Y os preguntaréis, ¿cuál fue el último Talbot? El Talbot Arizona. Y me diréis, pero Máximo, ¿ese coche cuál es? Pues muy fácil. Ese coche fue el Peugeot 309, porque era un coche desarrollado de alguna manera sobre la base del Horizon, que lo habían desarrollado y que no querían tirar a la basura ese proyecto. Y finalmente, pues Peugeot decidió usar su nombre para un coche que realmente no dejaba de ser un Talbot. La marca, pese a todo, siguió viva hasta el año 1992, porque había una furgoneta de la familia de la C25, Peugeot J5 y Fiat Ducato que se llamaba Talbot Express, que estuvo fabricándose con marca Talbot hasta, como os decía, 1992, que es cuando definitivamente se echa el telón y se pone punto y final a esta marca. Hagamos justicia. A lo largo de este vídeo he hecho en muchas ocasiones referencia a la falta de calidad y de fiabilidad de los Talbot, sobre todo de los últimos años. Bueno, y estoy seguro que alguno me diréis, pues mi padre tuvo uno y le fue de maravilla. Lo digo siempre, sobre todo a partir de los años 70, 60 y 70. La mala calidad de los coches no es que todos los coches que hicieran fueran malos, sino que había coches malos y coches buenos. Una marca buena, todos los coches salían bien, como se decía entonces, pero había otras marcas que tenían problemas de fiabilidad y te podía tocar el bueno y tenías un coche para toda la vida, o te podía tocar al malo y tu experiencia de usuario era muy diferente. Los últimos Talbot,
como por ejemplo el caso del Samba, del Horizon o del Talbot 150, que por cierto fue coche de año en Europa, eran coches que iban muy bien. Destacaban sobre todo, bueno, estéticamente eran bastante bonitos, aprovechaban muy bien el espacio, eran coches amplios y tenían una estabilidad magnífica. Bueno, eso sí, los motores, muchos de ellos con motor todavía de árbol de levas lateral, pues se habían quedado un poquito anticuados. De esa época recuerdo muchas quejas de usuarios que les pasaban cosas como, por ejemplo, se le despegaban los guarnecidos, se le caían pues, el agarradero de la puerta o la guantera, o muchos de estos coches tenían problemas con holguras en el tren delantero. Como os digo, que si te tocaba uno bueno era eterno, pero que también te podía tocar uno malo. Es una pena porque, por ejemplo, el Talbot 150, que también se vendió como Simca, como Chrysler, bueno, pues era un coche que tuvo bastante éxito. Era un coche muy bonito, muy al gusto de la época, muy amplio, muy luminoso, de buena estabilidad, que no tuvo continuación en la gama Peugeot. Y lo mismo digo del Talbot Solara. El Talbot Solara era básicamente una versión 3 volúmenes del 150. Bueno, con maletero separado, y que fue un coche que en España gustó mucho en el momento de su presentación. Y no me quiero olvidar del Tagora, porque, como os digo, haré un vídeo sobre este coche. Es un coche bastante desconocido que se empezó a desarrollar en la etapa en que Talbot era de Chrysler y que finalmente vio la luz como Talbot en el Salón de París de 1980. Y además, pues, causó buena sensación, pero luego el coche fue un fracaso, por varios motivos. Entre otras cosas, pues llegó una nueva crisis. La imagen de marca no era muy buena y luego tenía la competencia en casa con el Peugeot 505 y después con el 604. Resumen, tuvo 3 años de vida. ¿Buenos clásicos? Si te gusta la marca, como es el caso, como es mi caso, pues te digo que tengo, pues si estás pensando en un Talbot como clásico, una noticia buena y otra mala. La buena, que lo vas a encontrar muy baratos. A lo mejor con la excepción del Tagora, porque hay muy poquitos, te digo que vas a encontrar coches de la marca Talbot a muy buen precio. La mala es que en general no son coches que aguanten bien el paso del tiempo. Y te diría más, es que en algunos casos puedes tener problemas con los recambios. En todo caso, yo personalmente a un buen Horizon o a un Solara, por ejemplo, y no digamos ya un Tagora, no le haría ningún asco. Y hablando de clásicos, no me puedo olvidar de la joya de la corona, el Talbot Lago, porque el Talbot Lago es un coche muy particular, porque antes de la guerra ganó en carreras de grandes premios, lo equivalente a la Fórmula 1, y después de la guerra ganó en las 24 horas de Le Mans. Bueno, esta historia la contamos en el área de miembros, que os recuerdo que tenemos un área de miembros donde hacemos vídeos muy particulares, muy personales, a veces yo creo que hasta demasiado, y que sí, que es de pago, pero cuesta 0,99 € al mes. Bueno, la conclusión es que, por lo menos a mí, me da pena que marcas tan queridas como fue Talbot, que se fabricaba aquí, bueno, y además en Madrid, o también Simca, pues hayan desaparecido. Pero os digo una cosa, casi soy sincero, prefiero que desaparezcan a que las compren los chinos, con todo mi respeto para los chinos, para hacer subeléctricos. Prefiero que desaparezcan. Os vengo diciendo que ahora en esta sección elegimos coches que no tienen nada que ver con el tema, pero esta vez voy a hacer una excepción porque voy a elegir el Talbot Sunbeam Lotus, por varios motivos. Una, porque el coche me encanta. Otra, porque tuvo mucho éxito en competición. Y otra, porque tiene una historia interesante. Porque la marca estaba en Inglaterra al borde de la quiebra, consiguió, mejor dicho, una subvención del gobierno para hacer un nuevo coche. Y lo que hicieron fue ponerle una carrocería nueva a un coche que ya tenían, al Chrysler Avenger. Pero es que además llegaron a un acuerdo con Lotus para hacer este Talbot Sunbeam Lotus, que en el caso del coche de calle tenía 2,2 litros y daba 150 caballos. Pero es que en el coche de competición daba 250 caballos y más. Y que ganó el Mundial de Marcas, el Mundial de Rallys para marcas, casi de rebote, con un poco de suerte en el año 81, justo el año antes de que se aprobara el reglamento de Grupo B. También en España pudimos ver este coche gracias al piloto, campeón de España de rallies, Antonio Zanini, que ganó este campeonato en 1982. Y por cierto, 2 años después, Zanini volvió a ganar otro campeonato de España con otro Talbot. Fue el campeonato de España de rally sobre tierra con un elaboradísimo Talbot Samba. En el consultorio Alfredo me pregunta si son mejores las ruedas asimétricas, porque ha visto un vídeo nuestro en TikTok donde, le cuento que a mi coche le he puesto unas ruedas asimétricas.
A ver, la respuesta sí. Le he puesto a mis coches una rueda que estoy probando, que es la Goodyear Eagle Fórmula 1 Asymmetric. Personalmente, siempre he pensado que todas las ruedas debían ser asimétricas. ¿Por qué? Bueno, muy fácil. Porque el hombro exterior de un neumático trabaja de una forma muy diferente al hombro interior. Bueno, esto en una rueda convencional, que puede ir de un lado de otro, no se tiene en cuenta, pero en una rueda asimétrica sí. De todas maneras, como insisto, las estoy probando en mi coche, os lo contaré, pero lo poco que he rodado con ellas me han gustado mucho. Ramón me dice que le han comentado que para remolcar una caravana, que él no necesita un SUV, es una buena solución. La respuesta es muy sencilla. Pues sí, para esto un SUV es mejor, porque ir un poco más alto te va a dar alguna ventaja, y para remolcar una caravana, aparte de tener un motor potente y sobre todo con bajos, sí interesa que el coche pese algo más, interesa por estabilidad que el coche sea algo más pesado que la caravana, y sobre todo, si es tracción total, mejor aún, porque a lo mejor si tienes que subir o en algún camping hay una subida sobre tierra o ha llovido, pues la tracción total es una ventaja añadida. Así que en este caso sí te diría que un SUV es una buena idea. Y nada más, gracias por estar ahí, gracias por vuestros comentarios, gracias por vuestros likes y bueno, pues lo que digo siempre, que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!